Tenemos a dos expertos como invitados también para hablar del tema que tratamos el día de hoy, que es la celebración o la conmemoración del Día de la Victoria, una fecha importante tanto para las relaciones internacionales como para el mundo, todos en general los que han participado o han tenido una injerencia dentro de los conflictos internacionales, y es esa la gran guerra patria, lo que nosotros vamos a debatir el día de hoy y vamos a platicar. Hay diferentes posturas también, y creemos que aquí es muy importante el conocer todos estos tipos de análisis, las perspectivas, y es por eso que hoy nos acompaña profesor Marcos Marín Amezcua y el profesor Miguel Ángel Bravo Araiza, quienes van a estar también pues presentando este tipo de perspectivas y un análisis también histórico, no nada más de lo que es esta conmemoración del día 9 de mayo, del día de mañana, pero que empieza hoy con otra fecha porque se marca que a partir del 22 de junio de 1941 es cuando inicia la guerra, y es el 9 cuando sucede esta capitulación en Berlín, con el ejército nazi y el ejército de las fuerzas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y entonces, pues vamos a ver esto, y pues por lo mismo agradecer a ambos profesores que nos van a acompañar, y solamente recordar un poco lo que decía esta mañana el embajador Coronelli, Víctor Coronelli, de la Federación de Rusia aquí en México. Es una fecha que conmemora a todos los estados y todas las naciones en el mundo, y es por eso importante hablar el día de hoy de esto que está sucediendo pues este fin de semana. Profesor Marcos Marín, profesor Miguel Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias por el tiempo para esta charla. Por la invitación, muchas gracias. Igualmente, gracias, buenas noches a todos. Pues como se planteaba, lo que está el tema en la mesa es esto, es hablar de las fechas, hablar de la perspectiva, hablar también del papel de México dentro de la Segunda Guerra Mundial, y como es llamado también por la parte de hoy en día de todos los que participan, hablaremos de los eventos como el Regimiento Inmortal, pues se habla de la Gran Guerra Patria. Profesor Marcos Marín, pues escuchar toda esta ponencia que tenemos para el día de hoy, y dejo pues la mesa para ustedes dos. Muchas gracias. Muy amable, pues estamos en una conmemoración importante, un 75 aniversario de cualquier acontecimiento, se suele marcar como un jubileo de platino. Pues esto es lo que estamos viviendo ahora, el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, siempre conviene precisar en Europa. Es muy interesante porque permite, ¿verdad?, reflexionar un poquito en estos tiempos de pandemia que han cancelado los grandes eventos que se habían programado para tal ocasión, y permite también conocer un poco o redimensionar también el paso del tiempo y cómo finalmente se percibe esto que viene puntualizado, lo que los rusos de hoy siguen llamando la Gran Guerra Patria, un nombre paralelo al de Segunda Guerra Mundial, porque es el capítulo que a ellos les tocó librar en esta contienda, que ya llevaba prácticamente 2 años, y que, ¿verdad?, es producto de su ingreso en la guerra, de la traición hitleriana del pacto Ribbentrop-Molotov de 1939, que a su vez significó al final para Hitler cometer el error que Bismarck ya había advertido. Alemania no podía librar exitosamente una guerra en 2 frentes. Ya tenía aparentemente aplacado el frente francés, pero ahora habría el frente soviético, y esto de nuevo, como en la Primera Guerra Mundial, volvió a ahorcar a su país. Para la Unión Soviética representa, sabemos, sus 20 millones de muertos, pero además supone 2 premisas muy importantes. Fue atacada porque Hitler está buscando petróleo, combustible y comida. En este caso, Ucrania y el Cáucaso le daban ambos elementos. ¿Minimizó al Ejército Rojo? Posiblemente sí. Pensó que sería más sencillo una capitulación soviética. Es muy probable, pero no contó con el coraje de los soviéticos, y también con ese ánimo de vengar la traición que Hitler había propinado a la Unión Soviética, y eso le costó finalmente una derrota que quedó a manos de los soviéticos, que fueron quienes tomaron Berlín e izaron su bandera en la Cancillería, y finalmente, ¿verdad?, doblegaron a la Alemania nazi. Desde luego con el apoyo de los aliados, pero quien finalmente pudo tomar la capital alemana pues fueron los soviéticos. Y fue una guerra tremenda que nos deja prácticamente, se dice hasta hoy en Rusia, todo el mundo tiene algún muerto en una guerra,
del siglo XX, porque fue un siglo muy sangriento para aquel país. Entonces todo el mundo tiene alguien en su familia que puede decir murió en esta, murió en aquella, pero prácticamente ninguna familia se salva de contar con algún caído. Y fue tan duro, fue tan terrible esta guerra total, como se la llamó, que por eso se ha conmemorado de forma tan importante, porque costó mucho la victoria, porque al ruso en su territorio se le costó librar la defensa de su país y revertir además el empuje alemán, y encima, ¿verdad? Pues finalmente salieron como una superpotencia. Quizá no lo valoraron el soviético de a pie al día siguiente, pero muy pronto quedó claro que era una de las dos superpotencias que salían de la Segunda Guerra, cosa digna de ser celebrada. Fue uno de los grandes pilares de actos colectivos durante la era soviética, conmemorar el triunfo sobre la Alemania nazi, porque era desde luego una festividad que legitimaba al régimen soviético de una u otra forma. Y después, ya en la época moderna con Rusia, pues no iban a soltar tan importante celebración. Comentar a nuestro auditorio que la diversidad de fechas proviene por una cuestión de diferencia horaria, de forma tal que el comunicado alemán que Churchill difunde diciendo hemos obtenido la rendición incondicional de Alemania, la comunicó a los británicos la noche, casi a las 12 de la noche del 8 de mayo, cuando ya eran las primeras horas del 9 de mayo para los soviéticos. Quizá la diversidad de fechas, el que tenga que ser una festividad dual, habla también de la confrontación ideológica de la Guerra Fría. Y en eso los dos bloques resultantes se pusieron de acuerdo. ¿Cuál era la fecha digna de ser conmemorada? Y los soviéticos optaron por su propio 9 de mayo, como los aliados lo dejaron en el 8 de mayo. Y hasta el día de hoy pues tenemos esta dualidad, ¿verdad? Una precisión, he dicho que pues se han cancelado los grandes eventos, aunque esta mañana la embajada rusa en México comunicaba que habrá un desfile aéreo con 70 aeronaves bastante prominentes, ¿verdad? Para por lo menos marcar, ¿sí?, el 75 aniversario de este acontecimiento. Bueno, pues sí, profesor, qué excelente introducción, qué excelsa información. Y como usted lo puntualizaba, es decir, los 25 millones de muertos que enfrentó la Unión Soviética, entre una cantidad entre 9, 8 millones de soldados caídos y el resto de la población civil, ¿no? Que fue el país que más sufrió este empuje nazi dentro de su territorio, y que de cierta manera, tanto hablando de estas dos fechas, creo que tal vez el mundo occidental o tal vez el mundo latinoamericano o esta parte del hemisferio no ha reconocido el papel tan primordial que tuvo Moscú en el fin de la guerra, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial. Podemos también hablar de un porcentaje que la Unión Soviética, digamos, tuvo que por ahí resistir casi un 70 y tantos por ciento de todo lo que fue entre el número de balas disparadas, de tanques que entraron y toda esta amplitud, ¿no? Y que pues por motivos de salud pública, de pandemias, no se ha podido celebrar esto. También yo recuerdo en alguna de sus clases, en algunas otras lecturas, que también, digamos que Stalin no quiso que un militar de no tan elevado rango firmara a nombre de la Unión Soviética, pero del otro lado también no iba a haber a un representante de la URSS, ¿no? O sea, podía haberse quedado esta victoria un poco acéfala en cuestión del color rojo, ¿no? Y pues sí es una guerra que no se había vivido en cuestión de amplitud. Creo que fue la primera guerra totalmente global, ¿no? Pues vemos acción desde el Pacífico, por ahí, de estas islas, ya sea Micronesia, Melanesia, por ahí Fiji, hasta justamente lo vivido casi en el Atlántico europeo o africano, ¿no? Entonces es muy, muy correcto decir que es como esta gran guerra o la gran guerra patriótica para el ruso, y es muy, muy importante poderle darle el papel, claro, sin quitar protagonismos, pero poderlo hacer muy, muy equitativo y recíproco para
para lo que fueron los ambos bandos de la Guerra Fría, ¿no? En este contexto o en este sentido. Es correcto. Nuestros oyentes deben saber que, por ejemplo, la batalla de Kursk, que se considera la más grande de la Segunda Guerra Mundial, tenía un frente de guerra del tamaño de México, es decir, como si la trinchera fuera de Tijuana a Mérida. Ese era el frente de Kursk, de forma tal que era una batalla pues a lo grande, era el todo por el todo, de manera tal que de esas dimensiones fue la Segunda Guerra Mundial, y por eso se entiende, ¿verdad?, el sentimiento tan importante de victoria, porque como ninguna guerra, quizá por 75 años se haya celebrado su finalización, porque costó de una manera brutal, ¿verdad?, poder vencer. Nos recordamos hace poco, más de 20 años, cuando San Petersburgo recuperó su nombre, ¿verdad?, dejando el de Leningrado. La votación para que se cambiara o no el nombre quedó 55 contra 45, porque la gente no estaba tan conforme. No les disgustaba que volviera lo de San Petersburgo, pero dejar de lado Leningrado, que significaba el gran monumento a la resistencia contra Alemania, eso les costaba tenerse que desprender del nombre, porque decían, bueno, tal. Y al final, pues, en la historia ha quedado como la batalla de Leningrado. No se le ha empezado a llamar de San Petersburgo, pero ha sido como por decir, por lo menos que quede el referente, y nos da una idea del costo de la victoria que pasaron por estos países para poderlo afrontar. Y entonces, pues, es una fecha particularmente notable. Podríamos esperar mañana alguna declaración interesante de Alemania y de la propia Rusia respecto al tema. Digo esperar porque, por ejemplo, en el centenario de la Primera Guerra Mundial, Serbia y Austria hicieron un comunicado donde finalmente lamentaban que hubiera ocurrido el fenómeno 100 años después. Entonces, a lo mejor en el 75 aniversario puede haber algún comunicado, pese a que en este momento justamente hay un enfriamiento entre las potencias occidentales y Rusia por diversos temas, incluido el escenario europeo. Pero aún así, en este contexto, pues a lo mejor puede ser interesante escuchar mañana algún comunicado de ambos países, ¿verdad? Claro, es muy, muy importante como usted acaba de mencionar, y creo que aunque minimizamos el tamaño europeo, pero lo que viene consistiendo la proporción de la Rusia europea, pues es prácticamente 2 veces el tamaño de nuestro país, ¿no? Que es uno de los mayores. Entonces, justamente ahorita yo visualizaba mentalmente, y justamente desde la frontera, desde las ciudades por ahí de Poznan o demás, hasta Moscú, estamos hablando que son, no sé, en ese entonces días de camino y demás. Entonces, todo esto que tal vez tuvieron que venir ganando los soviéticos, ¿no? Una vez que recuperaron esta batalla de Kursk, justamente no es tan popular como Stalingrado o como las otras batallas, pero es un marco referente, ¿no?, de este retroceso ya por fin alemán, ¿no? Y también hablando de Stalingrado, que también fue rebautizado, ¿no? Ahora es Volgogrado, también le habrán quitado una parte de esta historia, porque justamente fue una historia industrial hecha por Stalin, ¿no?, que viene ahí a cero, Stalin. Entonces, muy, muy, muy importante esta parte de proporción de geografía. En teoría, si hablamos, fueron 2 años, ¿no?, casi de venir de esta Rusia europea a llegar a Polonia, ¿no? Entonces, sí es muy, muy monumental, ¿no?, pensar años que cruzaron o a pie o en las trincheras o el soldado raso. Entonces, las nuevas generaciones tienen que poder interpretar estas proporciones, ¿no?, un poco faraónicas para esta parte del mundo, ¿no? Es correcto. Fíjese que ha usado usted 2 palabras que yo compartiría. Una de ellas, lo monumental del episodio, para poder dimensionar las dimensiones, para poder dimensionar el alcance de esta guerra. Y a su vez, ¿verdad?, se planteaba al inicio de nuestra intervención el papel de México. El papel de México va a ser en función de también lo que vino ocurriendo.
Todavía cuando se invadió a la Unión Soviética en junio del 41 no se puede hablar de una guerra mundial única. Había una guerra con la Gran Bretaña, eso era una guerra, y había una guerra ahora con la Unión Soviética, esa era otra guerra. Y Japón atacando a las potencias europeas en el sureste asiático todavía no estaba tan fuerte, eso vendría después de Pearl Harbor, entonces eso era otra guerra. Solamente hasta la entrada de Estados Unidos es que se empieza a hacer una especie de unificación discursiva para hablar de un eje, no porque el eje no existiera, sino ahora era una guerra única contra el eje, y después de la conferencia de Teherán se puede empezar a hablar de una guerra mundial donde hay dos bandos bien definidos. Un eje por un lado atacado por todos los frentes y unos aliados que lo rodean y tratan de vencerlo. Y en este contexto es muy curioso porque el concepto Segunda Guerra Mundial tardó mucho en cuajarse. La Carta de San Francisco habla de Segunda Guerra Mundial, lo dice con todas sus letras, pero el concepto todavía cuando acabó la guerra se seguía diciendo acabó la guerra o acabó la guerra mundial. Lo de segunda todavía tardó un poquito en cuajar. Y en ese sentido, la entrada de México hay que recordar en qué contexto se dio. La política del buen vecino había generado el acercamiento de Estados Unidos con América Latina, que era una América Latina muy progermánica, porque en parte había colonias alemanas en América Latina que eran admiradas por su trabajo, por su decisión. Por otro lado, ser antiyanquis por todas las invasiones de la época del Gran Garrote que precede al buen vecino, generó también siempre buscar un quién pudiera equilibrar contra los Estados Unidos. Y Alemania apareció en nuestro imaginario como la posible vengadora. Entonces, para el año 39, cuando estalló la invasión a Polonia, el presidente Cárdenas declaró la neutralidad, la sobrellevó todo el año 39 y 40. El presidente Ávila Camacho, que ocupó el poder a partir de diciembre del 40, a cuya toma de posición asistió el vicepresidente de los Estados Unidos para marcar la idea de que tenemos en la mira, nos gustaría una alianza a futuro por lo que se pueda venir. El presidente Ávila Camacho mantuvo la neutralidad mexicana todo el año 40 y 41. A partir de Pearl Harbor, con el ataque del 7 de diciembre del 41, México rompió relaciones con los países del eje. Solamente rompió relaciones, no les declaró la guerra. La permanente agresión a buques del Golfo de México hizo que el 28 de mayo del año 42, refrendando decretos del día 22, el presidente Ávila Camacho declarara el estado de guerra. Y aunque dijo, el estado de guerra es la guerra misma, esa frase es de Ávila Camacho, no es una declaración de guerra propiamente, era un decir, estemos en alerta porque nos están atacando. Pero eso desencadenó la euforia colectiva de el país armarse y sentirse agredido y sentirse en la necesidad de luchar por un concepto a lo mejor vago, como decir países del eje, pero sí en el sentido de defender su soberanía. La participación de México, la sabemos, modesta militarmente hablando, con el Escuadrón 201, se compensa con los programas braceros de mandar trabajadores a Estados Unidos, materia prima barata y finalmente una industrialización que ayudaba a Estados Unidos a completar procesos de producción. Entonces fue una participación interesante. El Día de la Victoria en México, por lo visto, pasó un poquito desapercibido. La memoria de mis abuelos decía que realmente se celebró más la rendición de Japón, porque ya representó el fin definitivo de la guerra. Pero al menos la guerra en México, veía yo ayer algunas portadas como la del Universal, que decía, la guerra da un giro hacia el Pacífico, con lo cual se está diciendo, la guerra no ha acabado, pero al menos en Europa sí finalizó. Pero había como que un sentido de todavía hay guerra. Entonces, esto va a ocurrir hasta agosto del 45, y es muy interesante porque la participación mexicana, sabemos, nos permitió estar en las negociaciones finales de paz. Hay que recordar a quienes nos escuchan que no hay un tratado de Versalles que ponga fin a la Segunda Guerra Mundial. Hay tratados paralelos, hay tratados en pequeño, pero ya no se cometió el error de la Liga de las Naciones de haber creado una cosa frankensteiniana que sometiera a Alemania. Y el castigo fue distinto, ahora fue dividirla, fue desmantelarla. Pero entonces la participación mexicana fue interesante porque además hay que recordar que nuestro país viene con relaciones diplomáticas enfriadas con Estados Unidos por la expropiación petrolera y ha roto relaciones con la Gran Bretaña y con la Unión Soviética por razones distintas. El petróleo con los británicos y cuestiones ideológicas en una ruptura del año 1930 con la Unión Soviética. La guerra obligó a todos a volver a tener relaciones diplomáticas. En el año 42 se reabrieron las relaciones con la Unión Soviética, volvieron los británicos y volvió a haber embajador en México de los Estados Unidos para articular algún apoyo.
Ya para el 43, la reunión de Ávila Camacho con Roosevelt habla de que en México está en el mismo eje de los aliados de colaborar como fuera requerido para la consecución de la victoria. La victoria de ayer, coincido con el embajador ruso, es una victoria de todos los países que de buena fe acepten esta jornada como una de un triunfo de las libertades del mundo, pese a que las hubiera ganado la Unión Soviética, que no era tampoco el gran ejemplo de libertades, pero sí era la antítesis del nazismo, que había demostrado ser una falacia tremenda y una mortífera forma de plantear una realidad. Profesor, sí, si justamente. por acá, igualmente, Miguel, creo que bueno, digo nada más para retomar cierto análisis de todo esto que se ha comentado y que también pues el día de mañana, como usted lo mencionaba, profesor Marín, es pues un desfile que sucedería si no estuviéramos pues en estas circunstancias tan especiales. Pues bueno, existe un desfile sobre pues toda la armada, todo ahí que sucede en Moscú, y pues hay una réplica. El día de mañana se tratará esto en nada más cuestiones pues aéreas, como mencionaba, pero yo creo que es importante ahorita pasarnos a una segunda etapa de esta charla. En estos momentos vamos a terminar este enlace por cuestiones también del tiempo en la llamada, pero pues regresaremos enseguida justamente para pues continuar transmitiendo y continuar en esta plática tan interesante. Regresamos entonces. Y regresamos en estos momentos con la dinámica que teníamos con esta charla que pues está tratando sobre estos temas, el tema del Día de la Victoria, el tema hoy, 8 de mayo, pero que sucederá también como conmemoración a partir del día de mañana, el día 9, este 75º aniversario de la Gran Guerra Patria. Mencionar aquí pues efectivamente una iniciativa de Future Team México en respuesta al proyecto que presenta la Agencia de Cooperación de Rusia, con su representación aquí en México, Rosa Trunecheva, y en colaboración con el proyecto de ALAR, la Asociación Latinoamericana Rusa para Estudios Internacionales, y Alma Arte Rusa, otro proyecto que trata de pues toda la comunidad rusa que vive aquí en México y que vive pues en el extranjero. Regresar nuevamente con ustedes. Buenas noches de nuevo. Me gustaría también retomar un punto importante de este 75 aniversario que tiene que ver con la capacidad que hubo para construir el mundo de la posguerra. Es decir, que las potencias vencedoras se sentaron a negociar en qué términos iban a poder hacer su diplomacia. Por ejemplo, cuando se hablaba de crear un organismo mundial que sustituyera a la fallida Sociedad de las Naciones, hay textos muy interesantes que nos revelan cómo la Unión Soviética decía, bueno, pero ¿qué tanto va a poder ser poderoso? ¿Qué tanto me va a obligar a cumplir las resoluciones de este organismo? Porque hasta qué punto, si yo tengo que cumplir y someterme a él, yo prefiero no entrar y prefiero no apoyar. Ya habíamos dado la espalda a la Sociedad de las Naciones, aunque finalmente la Unión Soviética entró, pero aquí podemos volver a hacer lo mismo. Entonces, negociar un Consejo de Seguridad, negociar el diálogo entre potencias, que siempre digo a mis alumnos, es un diálogo entre potencias nucleares que nunca es terso, nunca es de un lenguaje diplomático, porque finalmente es un diálogo entre iguales poderosos. Y fue muy interesante porque la guerra a su vez llevó a una enorme carestía, a una tremenda mortandad, y había que plantearse decididamente que no podía volver a repetirse. Si alguna lección nos deja la Segunda Guerra Mundial fue la construcción del mundo de la posguerra, donde no iban a acabar las ambiciones nacionales de las grandes potencias, pero al menos habría que buscar escenarios donde desfogarlo, donde desfogar ese sentimiento, y al mismo tiempo son 75 años de paz, ¿verdad?, entre las grandes potencias de este planeta, y eso también es digno de celebrarse, porque ha sido una paz armada, ha sido una paz nuclear, pero de alguna manera es el periodo más largo de la historia en que se ha podido construir un mundo que al menos aspira a la paz, aunque la cosa haya ido a peor quizá porque finalmente es un mundo violento, difícil, tal o cual, pero sigue habiendo
el compromiso de las potencias de no desbordarse, de cumplir con los vetos de Naciones Unidas, de no brincarse a la torera las reglas internacionales, y eso me parece que también es algo bien importante reflexionarlo en este 75 aniversario. La construcción del mundo de posguerra, que 75 años después aquí nos tiene, ¿verdad? Decía durante toda esta pandemia, en algún momento el presidente Putin, era la pandemia actual el reto más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, es decir, que la Segunda Guerra Mundial, 75 años después, sigue siendo un referente, un comparativo para saber dónde nos seguimos moviendo. No ha sido superada en número de muertos, no ha sido superada en barbarie y en su tremenda herencia, y 75 años después creo que también nos podemos mover en esa reflexión. Muy buen planteamiento y análisis, y quería nada más hacer una pequeña, un pequeño comentario sobre el bloque anterior en la participación mexicana, ¿no? Con nuestro honorable Escuadrón 201, que si bien recuerdo alguna vez fue a nuestra honorable institución. Algunos estudiantes pudieron convivir con ellos y pues pudieron textualmente tocar y presenciar ese cachito de historia internacional, ¿no? que México pudo tener, y que también gracias a esta participación, ¿no? En Filipinas, particularmente en la isla de Luzón, esto nos abrió como el pase VIP a entrar como ganador de la Segunda Guerra Mundial y como miembro fundador de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esta etapa, digamos, turbia en la política exterior mexicana y de nuestra imagen va a ser pulida, barnizada y lacrada para esta nueva etapa, ¿no? Excelente. Y justamente concordando con usted, ese pequeño, ¿cómo podemos mencionarlo? Como ese pequeño nicho de oportunidad que se dejó en el Consejo de Seguridad, es algo que venimos o se viene arrastrando desde la época de la Guerra Fría hasta hoy en día, ¿no? Ese famoso veto que puede bloquear cualquier resolución, ¿no? Es correcto, porque no hay precedente en la historia diplomática del mundo, de forma tal que Naciones Unidas puede tener muchos defectos, pero ese es uno de sus aciertos, y ha permitido que las potencias tengan que sentarse a negociar, o al menos dejen por la paz un tema cuando no hay acuerdo, porque en el pasado se hubiera llegado a la última consecuencia para imponer una voluntad. Eso es toda una escuela diplomática para el mundo, porque pues se ha tenido que sortear ambiciones, proyectos, planes, y finalmente se ha podido ir sobrellevando en ese sentido. En cuanto a la memoria de la guerra, me parece también interesante la forma vívida en que los rusos, yo creo que tan destacadamente la recuerdan. De entre los aliados, me parece que es la festividad del Día de la Victoria más vistosa, la rusa. Hay en este sentido este nexo, esta relación tan estrecha con su pasado reciente, como ni británicos ni estadounidenses viven cada año. Y eso también creo que es digno de ser considerado, porque te habla también de un pueblo con memoria, de un pueblo dispuesto a hacer valer su victoria y además compartirla en el sentido de decir es de todos y finalmente a todos los podemos involucrar. Y es ahí donde nuestro país también entra, como un país que efectivamente fue vencedor y que colaboró para consolidar, ¿verdad?, esa victoria que finalmente se plasmó. Correcto, es correcto, profesor. Si aquí pues me permito también mencionar, yo creo que lo que sucedería también mañana, mencionábamos ese desfile, pero también la marcha del Regimiento Inmortal que le llaman. Entonces es muy, muy fuerte el ver a miles de personas transitando por las calles de Moscú, al grito de hurra y al grito pues también de decir hay que recordar, nosotros pues tenemos aquí, yo traigo la pancarta de mi abuelo, de mi bisabuelo que participó en la guerra, o hasta mi mismo padre que estuvo ahí. Entonces creo que también es esa también idea de llegar a pues concientizar al mundo. Yo creo que tenemos retos como internacionalistas y como ciudadanos en cualquiera de las disciplinas, pues de tener conciencia de esto, ¿no? De un conflicto global que pues
yo podría decir también no estamos, no hemos estado a veces en otra situación tan lejos de que suceda algo así. Entonces, hay una responsabilidad de todos estos agentes que participan en la conciencia, y cuando ven una manifestación de este tipo, recordando y rememorando pues todas las pérdidas que sucedieron, y pues obviamente la victoria que se da al final, pues digo, es algo muy, muy fuerte, que toca mucho el corazón y el alma de cada uno. Efectivamente, ¿verdad? Y eso nos habla de la historia viva, de esta historia que vuelve a estar presente para esta conmemoración, que a mí me parece muy, muy significativa, muy importante, porque es recordarle al mundo los horrores de la guerra y lo caro que cuesta alcanzar la paz, y que por lo tanto debe de ser el mayor logro y el mayor bien a proteger, la paz del mundo, justamente para que no se repitan fenómenos como el que ahora nos congrega, ¿verdad? Sí, claro, ahí retomando las palabras, creo que es una celebración muy importante, y es un detalle también muy considerable el hablar que para ciertos países que fueron textualmente al 100% liberados por la Unión Soviética, creemos que, vaya, que han tenido cierta demencia histórica en cuestión a memoria. Por ejemplo, los países bálticos, ¿no? Completamente liberados por Moscú, la misma Polonia, ¿no? Antigua Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania. Son muy pocos de ellos, o es decir, son limitados los sectores sociales que reconocen este Día de la Victoria, por lógicamente el 9, no el 8, porque el 9 ya ve que es el Día de Europa, ¿no? Entonces, no sé si esto fue ahí con un doble sentido geopolítico de poder empañar esta victoria completamente soviética, ¿no? Entonces, también esa parte, porque, por ejemplo, también los Balcanes fueron liberados por la Unión Soviética, y de ahí los pocos países que aún recuerdan esto, contrariamente, son los que aún no tienen su candidatura para la Unión Europea, ¿no? Llamémosle por ahí Serbia, ¿no? O también países del Cáucaso como Armenia, ¿no? Que más o menos sobre este esquema un poco geopolítico ruso, ¿no? En Cáucaso y en esta parte del mundo, ¿no? Sí, es correcto, y es muy curioso ese jugueteo con las fechas, como les decía yo al principio, porque el acontecimiento es el mismo, pero cada quien lo ha querido enfocar a conveniencia a la fecha que mejor le acomode, y luego la lectura que haga de esa fecha, ¿verdad? Entonces es también sumamente importante. A mí, las fotografías de la época me hablan de una gran victoria del lado aliado, pero de un hartazgo del lado alemán. Es decir, que a veces da la impresión que también hubieran celebrado el decir, ya, por favor, se acabó esto, ¿no? Porque sí se nota el hartazgo del pueblo alemán también, de una guerra que ya no llevaba a nada, y aunque se defendió hasta el último minuto, pero sí había un hartazgo que a mí me parece que las fotografías de la época revelan. Me parece que advierten esa idea de casi, casi, como digo, nos sumamos a la victoria porque ya se acabó para todos, ¿no? Entonces, esa parte me parece también muy, muy importante, ¿verdad? Y bueno, pues queda en la memoria colectiva. Profesor Marín, profesor Miguel, a ambos, pues, digo, no es, digamos, yo creo, el mencionar que esto conmemora, que esto recuerda, y todo lo que se ha platicado en estos momentos, datos importantes, perspectivas, y lo que vendría. ¿Cuáles sería esta pregunta, digamos, tal vez para finalizar, los retos que tenemos nosotros como individuos, desde también la docencia, que cada uno de nosotros estamos delante de jóvenes, de nuevas generaciones, en este sentido, no nada más, pues, digamos, social, también pues una responsabilidad política, una responsabilidad del internacionalismo, de cómo nosotros trabajamos estas disciplinas y las diferentes teorías de las relaciones internacionales para lo que viene, porque hoy en día es el 75º aniversario de esta celebración, de esta conmemoración de la Gran Guerra Patria, pero pues sucederán muchos otros, y creo yo, a nombre personal, que las naciones hoy en el mundo pues están compartiendo también un cierto grado de estabilidad, tal vez por decir, en un grado
en un grado sensible como para nosotros, como sociedad, poder avanzar y poder presionar a los tomadores de decisiones para que el mundo no vuelva a repetir una situación de este calibre. Bueno, yo creo que en ese sentido la capacidad de negociación, la capacidad de entendimiento pasa por la idea de jugar abiertamente las cartas. Recordamos que una de las reglas de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, ha sido que no hay alianzas secretas, tiene que plantearse todo sobre la mesa. Pues así me parece que el juego diplomático obliga a que las partes hablen claramente de qué es lo que buscan y cómo lo buscan, obtengas o no el acuerdo de la otra parte. Por eso creo que me parece que es un gran logro y es una gran lección que nos viene de esta guerra mundial. El hecho de tener que decir, tendrá que haber colaboración, tendrá que haber cooperación, se tendrá que buscar soluciones a los conflictos y se buscará que el antagonismo tenga cauces a manera de evitar una conflagración del mismo tamaño de la que se venía. Y ese ha sido como caminar en la cuerda floja, desde luego, durante 75 años, con mediano éxito. Desde luego ha habido conflictos, ha habido guerras terribles, las guerras de baja intensidad, las guerras preventivas y demás, pero creo que al final el balance es que ha habido la cordura y ha habido la capacidad negociadora que evite llegar a una tercera guerra mundial en la medida de lo posible, porque motivos para ir a la guerra nunca faltan. Si no es el petróleo, es el agua, es lo que fuere, pero siempre hay motivos y sin embargo la capacidad para mover piezas, a veces con el reto como si fueran palillos chinos, ¿no? De tratar de mover uno sin desbaratar el reto, pero haciéndolo a manera de poderlo llevar a mejor éxito. Creo que es la principal lección de esta posguerra. Exactamente, profesor, concuerdo en lo mismo. Fue un nuevo orden mundial post Segunda Guerra Mundial. Cambió completamente la diplomacia, las relaciones multilaterales, bilaterales, el nacimiento de muchísimos organismos internacionales, etcétera. Y creo que también hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿no? Pues justamente para evitar de nuevo una guerra tan destructiva como fue el capítulo que hablamos, creo que va a ser muy importante pues seguir jugando o alimentando una diplomacia, un multilateralismo. Creo que también hablamos de otro nuevo orden mundial, ¿no? Ya acabó esa era unipolar estadounidense de justamente la caída de la Unión Soviética al comienzo de la guerra en Siria, ¿no? Por marcar otro subcapítulo en esta historia mundial. Hay otra estructura multipolar donde Rusia es un actor importante. Y sí, para cerrar con esto, nuestra función como educadores es justamente mostrar todas estas atrocidades para crear una colectiva que en el futuro pueda decidir, o ya sea si ellos van a tomar alguna decisión, pues puedan reflexionar y discernir todo lo que se causó y todo lo que puede evitarse. Es correcto, ¿verdad? Coincido plenamente. Totalmente, pues ahí está, digo, creo que es ya este análisis, profesor Marcos Marín, profesor Miguel Bravo, es muy interesante, es muy también muy importante el escuchar estas voces, el conocer, pues, de expertos en la materia, siempre también creo que es muy importante el voltear a ver los análisis de, pues sí, una perspectiva documentada, una perspectiva con experiencia, y es por eso que les agradecemos a nombre de Future Team México el compartir este espacio y esperar que se abra nuevamente en otros temas o en otras circunstancias. Pues hoy en día de lo que decía y marcaba el profesor Miguel al final, sí, estamos en pleno siglo XXI y estamos ahora mismo dentro de nuestras casas, y tal vez el arma que tenemos son nuestras voces, nuestra capacidad de llegar a las demás personas a través de pues, una cámara, una computadora, y es por eso que, bueno, agradecer otra vez este espacio compartido con ustedes, porque hoy en día, pues bueno, se celebra esto que es o la que se conmemora con dos colores, que es el negro en cuanto al humo de la guerra, de la Gran Guerra Patria, y el naranja a todas las víctimas que sucedieron pues, que padecieron en esta gran guerra. Pues de verdad, agradecer porque pues es de verdad muy importante y esencial
para todos nosotros y la responsabilidad de cada individuo como ciudadanos globales. Pues muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias y buenas noches. Y por ahí, antes de terminar, una doble felicitación para nuestro honorable profesor, un cuarto de siglo como docente y otro aniversario con interrogación. Exactamente. Le agradezco muchísimo toda la atención. Bueno, gracias, Toño. De verdad, felicidades, profesor Marín. Un abrazo grande hasta allá, hasta su casa. Pues igual, profesor Miguel, de verdad un abrazo virtual, que es lo que tenemos ahorita. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a los dos, muy amables. Hasta luego. Buenas noches. Отличный день победы. С праздником, день победы. Muchas gracias.